Hola mis bellos, ¿cómo están amores? Espero que te quedes a disfrutar conmigo de este pequeño viaje que vamos a hacer en este video porque voy a hablar de algo con lo que probablemente te identifiques, pero quiero dejarte de base y que sepas que de lo que estoy hablando primeramente es de mi historia y de que probablemente te sirva porque no es lo mismo cuando uno habla solo a nivel terapéutico, que te lo voy a contar al final, sino de una persona que ha caminado ese camino y que sé que hoy en día puedo acompañar a personas desde un lugar diferente, porque de lo que hoy te voy a hablar realmente es de una herida que muchas mujeres traemos y que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, con la generación de la que somos las que tenemos entre 30 y 40 y pico, te podría decir, y no es lo mismo cuando alguien te habla que ha estado ahí, que lo ha sentido. Esto para mí es súper importante. Entonces, trata de estar acá conmigo presente. Hoy sería importante que si estás haciendo otra cosa, está perfecto. Sé que los videos a veces a mí me encanta mirar videos de YouTube cocinando o haciendo algo, pero si tenés la posibilidad de ponerte a dedicarte, a sentirte y a escuchar esto con presencia, voy a intentar que no sea muy largo para que realmente puedas que esta información te entre no solo desde a nivel mental, sino que puedas percibir qué pasa en tu cuerpo mientras te nombro esto, ¿vale? Vamos directo. Hay personas, vuelvo, siempre voy a estar hablando de mí porque lo viví, pero acompañé y sigo acompañando muchas personas que han vivido lo mismo. Entonces, hay muchas personas que cambiamos o cambian de pareja, de la ciudad en la que viven, de trabajo, de terapia, de estrategias, ¿no? No sé cómo decirlo de alguna manera, a la hora del amor, y aún así terminas viviendo lo mismo en las relaciones. Y no hablo tanto del otro, hablo de el lugar que tú ocupas en la relación. Yo no sé si aún tú estás en el punto de verlo desde ahí, pero probablemente lo que sí puedas tener detectado es que a ti siempre te pasa lo mismo en las relaciones. Al final siempre eres tú la que termina adoptando ese rol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que repetimos no es esa pareja, justamente, es el personaje con el que entramos al amor. Yo siempre hablo de que, bueno, sabes que estoy formada en indagación compasiva de Gabor Maté. Gabor Maté, este psiquiatra, habla mucho, ¿no? De que cuando nacemos, cuando somos bebés, somos niños, no nacemos con sintiéndonos insuficientes, sintiéndonos carentes de amor, sintiendo que necesitamos hacer algo para demostrar el amor. No, el ser humano nace muy completo y con un alma, no sé, como muy pura, muy limpia, pero lógicamente luego, y de eso se trata ser humano también, porque por eso no está mal, luego vive ciertas situaciones que, de acuerdo a cómo lo interpretan, hace que tú crees de alguna manera un personaje, una coraza se le llama también, pero un personaje para mí porque engloba muchas otras cosas, que aprende a encontrar un lugar que le funciona y es seguro tanto para amar, ser amado, cuidar y ser cuidado, ¿vale? Entonces, probablemente si tú hoy en tus relaciones te suele pasar que eres al final la que sostiene todo, la que piensa, o él, ¿eh? Sé que hoy en día, o sea, me gustaría, perdonen si a veces hablo muy en femenino, vuelvo a repetir que tiene que ver también porque es mi historia y es lo que he vivido, pero de verdad esto es para todos, lo veo mucho en hombres y lo estoy viendo cada vez más en hombres, lo cual es interesante. Entonces, quizás eres quien siempre finalmente en la relación tiene esa sensación de carga sutil, no solo física de lo práctico y de las cosas del día a día, sino a nivel energético probablemente, quien piensa en todo, quien siempre abre las conversaciones, quien tiene que resolver las cosas, quien se acuerda, quien cuida, quien está atento como o atenta a que todo como que funcione de alguna manera, y yo sé más que nadie lo agotador, lo cansado que se siente eso. Yo recuerdo yo tuve relaciones muy hermosas, pero porque también sé que tengo mucha energía. Entonces, eso a veces es una trampa, lo he visto también porque hay personas que quizás si tienen otro tipo energético notan ese cansancio mucho más rápidamente y ese cansancio puede ser un llamado de atención de, che, no puedo estar así de agotada en la relación. Entonces,
aunque yo no sentía ese agotamiento, porque de verdad soy una persona que tengo mucha energía y vivo con mucha energía y tiene que ver con mi tipo energético, digo, sí que sentía, y recuerdo muchas veces decir, no puede ser que las relaciones sean así, no puede ser que de manera como sutil y en el fondo yo siempre tenga esta sensación de que si yo suelto, todo se desarma, ¿no? Todo se cae. Entonces, claro, a mí muchas veces me llevó a pensar, y probablemente a ti también, esto de, bueno, necesito una mejor pareja. Lo pongo entre comillas porque esa idea es como esta persona, todo bien con esa persona, pero no está a la altura, no puede, no tiene el potencial, ¿no? Y sé que muchas veces esas parejas son parejas que quieres, que amas, que te gusta mucho de esas personas, probablemente tienen una energía también muy sensible, muy femenina también, son personas que saben hablar quizás muy bien de lo que sienten, ¿no? Pero lo que ocurre es, justamente como te decía antes, que es que lo que se repite no tiene tanto que ver, a veces probablemente puede ser que también, pero con el otro, sino con el rol que tú al final siempre, con más conciencia o menos conciencia, terminas habitando en las relaciones, ¿vale? Que es esto, ¿no? La o el fuerte, la madre, el padre, el que paterna, el que cuida, el que es terapeuta, el que acompaña, el que sostiene, el que apoya, el que puede con todo, la que puede con todo, realmente, ¿no? Y ese personaje, que es de lo que específicamente quiero hablarte hoy, te invito también a ver el video de esta semana anterior porque te mostré esa otra parte de este arquetipo, de este rol, de este personaje en el amor. Hoy quiero hablarte de que ese personaje o esa forma de ser que tú tienes al amar, ese rol que probablemente aparte seguro, estoy segura porque a mí también me ha pasado y por eso quiero hoy entrar en la profundidad de esto. Primero, no está mal. Segundo, es probable que también a veces veas que se te repite con amigos, con tus hermanos o hermanas si tienes, con otros roles también, o en los lugares que ocupas laboralmente sueles tomar como ese mismo rol o ese mismo personaje. Y esto, si me permites entrar un poquito más profundo, y lo hago con mucho amor porque, te repito, es mi historia también, probablemente seas una niña o seas un niño que cuando era muy pequeñito y hoy está dentro tuyo, aprendió que, y repito, no tiene que ver con lo que los padres hayan hecho, sino con lo que tú has interpretado. Por eso para mí siempre es, como nosotros elegimos a los padres como almas, para mí siempre es un poco, sí, todo lo que viviste en el entorno, pero yo siento que hay algo de alma que uno ya trae, que viene a aprender. Entonces, probablemente desde muy chiquita o chiquito entendiste que recibir amor a veces tiene que ver con ser útil, ser correcta, ser buena niña, ser buen niño, ser ese hijo que no trae problemas, ese hijo que resuelve por sí solo, ese que se anticipa y que se da cuenta de las cosas, ese que es capaz de estar atento a la energía y cuando nota que los adultos están con otros temas, sabe cómo tomar distancia y hacerse cargo por sí solo, ¿vale? Y ese niño que de alguna manera esa niña se volvió como más independiente o más adulto siendo niño, por el motivo que sea. Y eso evidentemente luego entra en la pareja. Eso que cuando eras niño o niña te sirvió probablemente como un mecanismo de defensa y también de adulto. Yo siempre hablo de que yo amo esa parte de mí. Yo sé que esa parte de mí que es porque todo siempre, o sea, la misma herida o ese mecanismo de protección también funciona si está bien expectado, integrado y sanado como don, como cualidad. Entonces yo tengo muy claro que esa parte de mí me ha llevado a animarme a viajar sola, a vivir en un montón de países del mundo que quería, explorar diferentes tipos de relaciones, ¿sabes qué? El poliamor, o sea, también tiene en mí ese ímpetu, ese poder, esa fuerza, esas ganas, ese no miedo, ¿no? ese ir hacia adelante. Me ha servido en mi negocio, me sirve para acompañar más cuando está integrado y sanado, repito, porque si está en la sombra y no está visto, evidentemente actúa como mecanismo de protección y repito, eso que te protegió y que te sirvió cuando eras niño porque sirvió para ese ambiente en el que tú estabas y probablemente hasta tengas recuerdos, yo tengo recuerdos de niña de que me halagaran por ser tan buena, por ser una niña que no lloraba, ser una niña que se arreglaba sola, ser una niña que sabía hacer las cosas, eso se veía como un valor. Entonces, más si te lo halagan y te demuestran cariño por ser así, es muy lógico y muy sabio que ese niño haya interpretado eso como su poder, porque lo es. El tema es cuando eso que te protegió
hoy puedes sabotear tus vínculos. Sigue saboteando todos tus vínculos porque sin querer te sigue colocando en un lugar que yo sé que si sos muy real y muy honesta, duele, cansa, agota y querrías recibir muchísimo más de lo que recibes y muchas veces sé que has llegado a pensar, ok, capaz no hay personas a la altura que puedan dar todo lo que yo sé que puedo dar en un vínculo, ¿vale? Y el tema tiene que ver no con eso, que yo también lo sentí muchas veces y que muchas veces puede haber algo de razón, pero quiero que sepas con muchísimo amor que si tú ocupas ese rol de manera muy natural y no siempre es 100%, primero en las relaciones no hay culpas, siempre hay compatibilidad traumática, se llama, son mecanismos que se conectan, entonces podríamos decir que en ese punto siempre hay como un 50 y 50, es un mecanismo, una dinámica que se creó. Lo que tú tienes que saber, por eso yo hablo mucho de no importa tanto y no te va a servir que sigas intentando ayudar al otro, mejorar al otro y tal, probablemente no lo consigas, probablemente sí consigas que el otro se transforme o que realmente llegue a tu vida alguien diferente si en verdad empiezas más a mirarte a ti que mirar al otro. Y esto tiene que ver en empezar a reconocer que por lo menos tu parte es saber que cuanto más tú ocupas ese rol, más se va a seguir reproduciendo que al frente tuyo se presente, atraigas y a ti te gusten y magnetices personas que van a seguir ocupando ese mismo rol, ¿se entiende? Es una cuestión de polaridad, es una cuestión energética. Es muy difícil que tú atraigas a alguien desde la sombra, cuando esa herida aún no está sanada, alguien que sea similar a ti en ese sentido. Probablemente cuando se sana sí pasa eso, porque son dos personas que tienen eso sanado y que se da una reciprocidad y un amor y una atención y un cuidado que es maravillosa. Otro nivel de relación, literalmente te lo firmo porque yo lo he vivido y tiene que ver con la relación que actualmente hoy tengo. Más de verdad, yo recuerdo muy bien cuando conocí a esta persona hasta pensar, sí había hombres así, wow. Y no tenía que ver con que hubiera o no hubiera hombres, tenía que ver con que yo aún no estaba en ese lugar de sanación, aún estaba, eso actuaba en mí como reproche, como queja también, como ya ponerme en ese lugar y no dárselo al otro, ¿no? Entonces siempre seguía apareciendo el mismo tipo de hombre al frente en mi caso y probablemente sea lo que te pase. Entonces, quiero que puedas comenzar a mirar con absoluto amor y compasión que si tú eres quien recuerda todo, quien dirige todo, quien corrige todo, el otro, por polaridad energética también, aunque ya tenga esa tendencia, va a ir justamente aún con más, cuanto más uno va hacia un lado, más el otro va a ir hacia la pasividad, la dependencia, el ser más reactivo, el estar completamente desconectado, el ser más evitativo, el justamente no hacer lo que tú esperas que haga, porque cuanto tú más te posicionas en un polo, el otro, aunque ya tenga una tendencia, repito, más se posiciona en el otro polo. Es un juego de polaridades, por eso es necesario que ambos miren esto de frente y hagan la transformación, ¿se entiende? O sea, no siempre tiene que ver tanto con que el otro es así, quiero que veas, porque a mí me llevó bastante entender eso, tiene que ver que la dinámica misma lo alimenta. Cuanto más tú estás ahí, el otro más se pone en ese rol y cuanto el otro más se pone en ese rol o no, a ti más te cuesta y más te sigues poniendo en ese rol y más lo reclamas y es como un círculo vicioso. En lugar de si ambos lo miran, se convierte en un círculo virtuoso, siempre digo. Entonces, todo esto que te traigo, amor, no es para culparte, evidentemente, para nada. Tu vida, tu alma, tiene que vivir esta experiencia. Entonces, es empezar a ver cómo ambos, y da igual si ahora estás en pareja o no, pero cómo tú y la persona con la que estés ahora o las personas que hayan pasado por tu vida participan juntos desde sus heridas distintas de esta dinámica, que uno controla para no sentir tanto miedo y el otro colapsa porque no soporta sostener tanta presión. Y esto quiero que sepas que no se soluciona, porque yo también lo hice, en, ok, a partir de este momento no voy a hacer nada y entonces a ver qué pasa, ¿no? Desde ese lugar de me callo, me pongo encaprichosa, me alejo, me vuelvo fría, manipulo desde la distancia, a ver cómo le va, a ver, y luego, viste, te dije, yo ya lo sabía, ¿no? O aunque no lo digas, desde esa energía, haciéndote como, tomo el lugar de femenina, yo no hago nada a ver qué pasa, de la energía femenina, da igual que seas hombre o mujer, repito, de verdad no sirve, porque es hacia afuera, no es una energía
interna que tú estás encarnando para ti. Lo estás haciendo para ver si el otro hace algo diferente, no por ver tu patrón. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermosa, hermoso de mi corazón? De que tú puedas salir del personaje. Por eso yo creé mi programa La Red de la Nueva Vinculación, porque entendí que todos, este es el mío, pero todos vivimos y hemos creado un personaje para el amor. Entonces hay que aprender a dar espacio real, tolerar, aprender a tolerar, y esto se trabaja con tu sistema nervioso y tu seguridad interna, que el otro lo haga diferente, aunque no te parezca, aunque no estés de acuerdo. Aprender a sostener eso, a sentir la incomodidad que se siente al no controlar, al no decir, al saber ocupar ese otro rol que es la energía más femenina, que es dejo hacer aunque vea que se está por dar contra la pared, aunque permito que la otra persona de verdad desde la paz experimente, viva, y en tal caso evidentemente estaré ahí, yo siempre digo, para cuidarle su espalda, para que no se lastime, para que no entre en una situación grave en su vida. Las parejas estamos para apoyarnos y para acompañarnos y para aconsejarnos, pero yo sé que tú entiendes muy bien que hay una diferencia muy grande entre eso y controlar o dirigir constantemente al otro. Es aprender también a que tú puedas recibir lo imperfecto, lo diferente, alguien que no vive como tú vives o como tú sueles hacerlo, que es diferente a ti y que por eso también te gusta, porque también es lo que más tú necesitas a veces aprender. O sea, en general cuando se da este juego de polaridades, en verdad este que controla además necesita aprender un poquito cómo este vive y también fluye un poquito más, que como este que es más evitativo y fluye un poco más, necesita aprender un poquito del orden y del control de este para encontrar esos puntos medios individuales, ese camino del centro que los hagan a que ambos se complementen de una manera armónica, por decir de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de verdad, cuando tú cambias el rol, cuando tú te animas a salir de ese rol que no se puede hacer desde acá, que tiene que ver, como te decía, con hacer ese trabajo interno para que ese rol no necesite activarse justamente, pueden pasar muchas cosas, evidentemente, y lo he visto muchas veces. Quizás el otro crece, el otro se mueve, el otro se transforma, porque lo hace a su forma, a su tiempo, porque realmente ve el valor quizás. Seguramente te puede haber pasado en alguna ocasión. A mí me ha pasado hasta que cuando se termina la relación, el otro hace el clic que tiene que hacer. Y está perfecto. Eso significa que a veces es muy difícil hacerlos porque nuestras parejas nos lo piden, aunque creamos que están en lo correcto, porque se activan muchos miedos y muchas resistencias. Entonces es muy importante dar espacio y dejar que el otro, evidentemente no hablo de quedarte en lugares en donde no estás feliz, claro que no, pero hablo de que tú primero empieces con moverte de ese lugar. Cuando tú te mueves de ese lugar vas a tener la claridad para poder decidir desde un lugar diferente. Primero, como te decía, el otro capaz se transforma, cambia, crece, encuentran ese nuevo lugar, pero porque como tú te moviste, el otro se movió y ambos encuentran una nueva dinámica. Y otras veces también, cuando tú te mueves, puede quedar muy claro y muy sobre la mesa que el otro no puede acompañarte, que el otro aún está en otro momento de vida y que ambas opciones quiero que sepas que te liberan y son un avance tanto para ti como para el otro, porque si no estás ahí en ese control lleva a que ni se separen nunca ni cambien el vínculo y están en un gris que es muy doloroso y que no funciona para nadie realmente. Por eso si hoy te pudiera dejar algo muy importante y muy valioso es que quiero que sepas que este cambio no es solo mental, que hoy hablaba con una chica que lleva años haciendo terapia, siempre me pasa esto y me decía, me di cuenta que la terapia no alcanza, que yo entendía, que yo comprendo, que yo me conozco mucho, que hoy en día tengo otro nivel de conciencia, pero que necesito otro tipo de herramientas, otro tipo de enfoque, aprender a dejar de que mi cabeza lidere mi vida y aprender a conectar con otras partes de mí. Y le decía exactamente, ese fue mi camino, por eso hoy comparto desde un lugar integral que trabajamos todo, porque no basta con entenderlo sirve, pero no alcanza, hay que trabajar en cómo tu cuerpo entra al vínculo, porque tu cuerpo, tu memoria corporal es la que aprendió cuando era niño a leer esa energía y actuar de ese modo, entonces hoy simplemente es como un modo por default, yo le llamo como el automático que se está haciendo, porque evidentemente tu cuerpo busca ahorrar energía y esa es la forma que sabe, que conoce y que le es segura, entonces hay que hacer todo un trabajo en tu cuerpo, en tu seguridad, en tu sistema realmente, para que
en el momento no le sea necesario y cuente con otras formas recurrir a ese mismo personaje, porque tu sistema reacciona antes que tú puedas ponerle conciencia. Por eso tenemos que hacer un trabajo que es diferente. Si no, nunca la mente va a poder ponerse por encima que la propia memoria corporal, que es muy intrínseca, muy orgánica, muy del sistema nervioso autónomo, justamente por eso, porque actúa autónomo, de manera autónoma. Tú no puedes lo que entendiste en terapia luego en el momento en el que estás tomada por la herida, en el que estás sintiendo el patrón activarse, accionar de una manera diferente cuando no se ha trabajado a todos los niveles, ¿vale? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que si solo haces ese trabajo mental, en general nada cambia. Y se vuelve muy frustrante porque tienes la sensación de, pero yo voy a terapia, pero yo veo podcast, pero yo leo, pero yo hago esto, lo otro, pero yo hablo con él, hablamos en nuestra relación, tenemos mucho diálogo y lo vemos y nos prometemos y tal, pero luego no podemos. Claro, por eso invito tanto a que dejen de seguir abriendo más herida y lastimándose, intentándose comunicar desde un sistema nervioso que sigue estando en la misma dinámica. No es posible, no lo van a poder entender aunque lo expliquen una y mil veces, porque no está ahí, no está solo ahí, ¿vale? Hasta que tú puedas encontrar en ti, y eso es puro trabajo interno, es el camino que hacemos los 5 meses de la nueva vinculación, que primero miramos hacia atrás, entendemos los apegos, hacemos trabajo todo el tiempo, es una experiencia vivida en tu cuerpo. Yo hago que todo lo que capaz que trabajaste en tu vida en terapia y las herramientas que te voy a mostrar las experimentes, las sientas en tu cuerpo, porque tu cuerpo no entiende de palabra cuando la explicas, solo entiende cuando siente, cuando vive la experiencia. Entonces tú solo ahí vas a empezar a poder entrar al vínculo o estar en el vínculo en el que estás de una manera diferente. Solo ahí, cuando tu cuerpo pueda, cuando tu energía se sienta segura en otro lugar. Y cuando eso cambia, todo empieza a cambiar. Literalmente todo empieza a cambiar porque tú estás completamente en otro lugar. Y esto aparte trae paz, porque no lo haces desde la fuerza de voluntad de cambiar y de forzarse, lo haces desde un sistema que se siente seguro y que de manera cada vez más natural y orgánica. Al principio, obvio, no es fácil, al principio hay que sostenerse mucho en esa práctica y en esa prueba-error y en ese ir observándonos con conciencia, y hasta que eso se reprograma como se programó en tu infancia, esa memoria, y cuando eso toma luz, con amor, con compasión, bueno, primero que el don, esa herida se transforma en don y explotan un montón de áreas de tu vida, pero segundo, que se transforman el tipo de vínculos que creas, que vives y que empiezas a experimentar. Así que si algo de esto te hizo sentido, lo sentiste en tu cuerpo, dijiste, mierda, está hablando de mí, quiero que sepas que conozco mucho de esto y que sé cuál es el proceso para acompañarte. He acompañado a muchas personas que hoy están de verdad agradecidas por poder estar sintiendo de verdad en su cuerpo una manera de vivir diferente que ya no les agota. Así que si solo por curiosidad, aunque sea, querés saber un poquito más, entra al link que te dejo acá en la descripción, va a ser un video hermoso y ojalá puedas aplicar para que podamos tener una videollamada juntos y podamos ver si esto que tengo para ofrecer es lo que realmente hoy necesitas y tu vida y tu cuerpo te están pidiendo. Hasta la próxima.